Buen día, feliz domingo, feliz Día del Padre. Bienvenidos a El Mundo, Economía y Negocios, un espacio donde le llevaremos la economía y las finanzas hasta su propia casa. Aquí usted sabrá cómo los grandes y pequeños temas afectan el día a día de su vida, aunque usted hasta ahora quizá no haya pensado en eso. La proyección oficial de que la economía nacional crecerá este año 4% está perdiendo brillo, está perdiendo fuerza. Es que el agravamiento de la crisis eléctrica que se ha recrudecido en los últimos días pone en riesgo la posibilidad de que Venezuela salga de la recesión. Sectores claves como la industria, el comercio y los servicios acusan una disminución de su ritmo de trabajo debido a la menor disponibilidad de energía. Hoy traemos dos expertos ubicados en aceras opuestas que traen sus respectivos análisis sobre lo que se puede esperar para los próximos días, los próximos meses, sobre la peor crisis eléctrica en los últimos años en Venezuela. La crisis eléctrica tiene varios motivos. Los principales tienen que ver con 12 años de desinversión y falla de mantenimiento, tanto en los sistemas de transmisión, distribución y generación del país, como que existen una serie de políticas erradas en los equipos y la forma como se realizan todas estas inversiones y planes de mantenimiento. Nosotros estamos ante una situación crítica y pasamos de estar prácticamente en el primer mundo eléctrico donde veníamos acostumbrados a una situación caótica que se compara con países como Haití o incluso más subdesarrollados todavía. La crisis eléctrica no se debe en absoluto al derroche de energía por parte de los venezolanos. En Venezuela efectivamente se consume mucha energía eléctrica, pero es fundamentalmente porque Venezuela mantiene unas empresas básicas altamente ineficientes que consumen el 28% de la energía del país. En realidad el ciudadano venezolano solo consume el 24 o 25% de la energía total del país. Incluso se le echa muchas veces la culpa a la gente humilde que se pega a los sistemas y no paga la tarifa eléctrica, pero eso constituye solamente el 5% del consumo nacional de energía. En Venezuela, más del 40% de la energía que se genera no se paga. Simplemente las empresas de servicios, las empresas básicas, el gobierno nacional no paga la factura eléctrica y por esa razón desaparecen del sistema entre el 30 y el 40% de la energía. La ciudad de Caracas consume 2.000 megavatios, una ciudad más pequeña como Puerto La Cruz consume entre 150 y 200 megavatios. Nosotros en el país completo requerimos en este momento cerca de 17.000 megavatios y el país solamente puede producir 16.000. Por lo tanto, hay más de 1.000 que están siendo racionados en este momento, la mitad de la ciudad de Caracas. El efecto del sistema eléctrico puede ser determinante en muchos fenómenos de la economía y de la vida política del país. Entre paréntesis, podría ser que bajara el Producto Interno Bruto al no tener suficiente energía eléctrica para producir y para consumir los ciudadanos. Eso ya pasó el año pasado y es probable que vuelva a ocurrir este año. Podría tener una incidencia dramática sobre el plan de construcción de vivienda del gobierno, que no se ve factible bajo esta situación y seguramente va a tener un efecto negativo para la posible reelección del presidente Chávez. Hace unos días tuvimos un fuerte problema eléctrico por operaciones indebidas en la red y eso se cuantificó en cientos de miles de millones de bolívares. Eso es muy difícil, esa cuantificación, porque es difícil cuantificar cuántos alimentos se desperdiciaron dentro de las neveras, cuántas personas sufrieron problemas de salud debido a toda esta crisis, porque hay gente hipertensa que no logra soportar estas temperaturas tan elevadas. Entonces, una cuantificación real de las pérdidas es prácticamente imposible en un sistema, pero a la larga sí se puede ver cómo decae la calidad de vida, cómo decae el Producto Interno Bruto, y el año pasado, por ejemplo, esa caída fue de más del 5% del Producto Interno Bruto del país, cosa que es verdaderamente escandalosa.
Muchos países simplemente controlan el consumo a través de la tarifa eléctrica, porque las tarifas dependen de la capacidad de producción que tenga un país y el costo depende de la cantidad de megavatios que podamos suministrar y el costo de los combustibles que esto tiene. En Venezuela estas realidades se han distorsionado y por eso nosotros tenemos más de 10 años sin un aumento de la energía eléctrica y también, aunque no sea la única razón, es una razón importante para esta crisis eléctrica. ¿Será que los venezolanos tendremos que acostumbrarnos, por lo menos en el mediano plazo, a los apagones, a la restricción de energía, a gastar menos electricidad? Si no se cambia el modelo para un modelo donde sean las comunidades organizadas que administren y gestionen su sistema en baja tensión, va a ser así, porque nunca va a ser suficiente, puesto que el modelo que tenemos de implantado de energía eléctrica se corresponde a un modelo desarrollista, un modelo mercantilista, de que la energía eléctrica la podía tener el que pagaba. Como el modelo es distinto y ahora la energía eléctrica no es una mercancía, sino que es un derecho a todos los ciudadanos, y además se están produciendo cambios sociales y que permite que 5 millones, 6 millones de familias hoy accedan a artículos eléctricos, al consumo pleno y a la vida plena, y eso significa no solamente el consumo en los hogares, sino fuera de los hogares también, requiere ese cambio político. Si no se cambia el modelo político, vamos a tener entonces que vivir de por vida, o de por vida sufrir estas situaciones y estos apagones, porque el modelo estructural de la electricidad que tenemos no se corresponde con el modelo político, social y económico que hoy hay en el país. Los grandes centros de energía eléctrica eran los que estaban servidos, los grandes centros poblados y donde había una gran demanda. Entonces Caracas, por ejemplo, un gran sitio de demanda, se establece la electricidad de Caracas, unos centros de generación y unas tarifas de manera que se le permitía a esas empresas vivir así. El Guri, aunque es una gran inversión del Estado venezolano, los paquetes de energía fundamentalmente se desarrollaron hacia el centro, donde la electricidad de Caracas compraba la energía y ella a su vez la vendía. Donde no había gente capaz de comprar energía, no hubo desarrollo, por eso tú ves que a pesar de que el 96% del pueblo venezolano tiene acceso a la energía, solo el 20% del territorio tiene energía eléctrica, porque donde no hay habitantes, donde no había una visión de querer ejercer la soberanía, poblar el territorio, ahí no se invirtió. Es decir, solo se llevaban y se hacían inversiones donde había público que pudiera pagarlas. Los sectores populares accedían a la energía eléctrica, pero como un repele. Y por eso es que son los servicios eléctricos en los barrios, son tan malos servicios. Y entonces son unos postes donde ponen un transformador y usted ve esa maraña que está allí, porque nunca hubo un servicio, o sea, inclusive un pensamiento de dar un servicio de calidad a los sectores populares. Hoy no se trata de que la gente no quiere pagar. Hoy se trata es que las empresas no están en capacidad de ir a cobrar y de montar los medidores. Faltan 2 millones de medidores, 3 millones de medidores. No hay quien revise si los medidores están buenos o malos. ¿Dónde? En esos sitios justamente. No tendría una mayor incidencia en la economía si efectivamente los planes de racionamiento se cumplen de manera fija y ordenada. Es decir, el problema está cuando es intempestivo y arbitrario los cortes. Según datos del Ministerio de Energía Eléctrica, Venezuela tiene uno de los consumos de electricidad más altos del mundo. Se ubica en 14% en promedio por encima del resto de los países de América Latina. También los datos oficiales indican que pagamos la tarifa más baja de la región, en medida en kilovatio hora. Tal vez sea relativo el precio de la electricidad porque a todo el mundo no le pega por igual. Pero lo cierto es que el gobierno ha aplicado estas multas como una manera de asentar cabeza, de hacer que la gente mida más el consumo de electricidad y que piense en dinero cada vez que prende o apaga una luz. Vamos a un breve corte comercial y enseguida volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios.